han, han visto algo acerca de cómo preparar una clase, un mensaje, saben que una ayuda, no tan solamente para aquellos que escuchan, sino para aquellos que preparan, es ponerle un título, ¿sí? Un título nos ayuda a dar alguna idea a nosotros mismos de lo que queremos comunicar. Eh, y yo estaba pensando también en un ejemplo, porque los ejemplos también nos ayudan a visualizar de una manera concreta aquella idea que queremos promocionar. Entonces, no tengo el título todavía, pero por lo pronto hay algo que quiero que recordemos. No te distraigas. No estoy diciéndote, hermano, que ahora no te distraigas. La idea es que andemos por la vida sin distraernos. Es algo muy común a veces en los niños, se le llama hoy deficiencia atencional. Antes cuando yo era chico era, qué distraído que es tu hijo. Pero es importante entonces que no nos distraigamos. ¿De qué no debemos distraernos? Hay un pasaje en Mateo capítulo 25 que relata una pequeña parábola acerca de unas vírgenes que esperaban la llegada de el, el- el Señor, ¿no? El esposo. Y básicamente les dice, la enseñanza es que estén atentas, que no les falte el aceite, que no se distraigan, que no se distraigan, ¿sí? Que no se distraigan, porque en cualquier momento viene el Señor. Esta es la idea que quiero compartir con ustedes, que no nos distraigamos, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos distraernos? De muchas maneras, ¿sí? Hoy tenemos muchas cosas para distraernos, ¿sí? Hace un ratito estábamos en la clase de la escuela dominical y pasó un carro vendiendo papas y se escuchaba, todos escucharon el que vendía papas y ya nos distraemos, ¿no? Y pasó algo por la televisión y ya nos distraemos. Y pasa tal persona y ya nos distraemos. Y viene un pensamiento y ya nos distraemos. Fácilmente nos distraemos. Y yo quiero animarnos a estar atentos, en este caso, a algo que es una doctrina en la Biblia, que es la santificación, que es algo que Dios hace a nosotros, Dios nos santifica, nos aparta para Él, es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros permanentemente. El Espíritu Santo trabaja santificando nuestra vida, pero es algo que nosotros mismos debemos hacer en un proceso permanente en nuestra vida. Nosotros tenemos que apartarnos para Dios de manera permanente. Y pensando en la importancia que tiene la santificación, eh, ahora viene, no te distraigas. eh, el, por ejemplo, en este momento yo estoy conectado por internet, ¿verdad? Lógicamente. Y me acaba de saltar una distracción. Un alumno del liceo, ¿sí? Diciéndome si he escrito el martes. Yo tengo que tratar de concentrarme y es difícil así, ¿verdad? Vivimos en un mundo que permanentemente nos distrae. Ahora, un ejemplo que no era ese el que quería dar, ocurrió hace unas semanas atrás en mi casa. Yo tengo vedados ciertos lugares en la casa de usar ciertos instrumentos, es la cocina. Entonces yo a la cocina puedo entrar, pero tengo que entrar con mucho cuidado. Lo digo de esta manera, medio elegante así, porque por lo general hago algo, me equivoco, ese tipo de cosas que ocasionalmente puede pasar. Bueno, la cosa es que yo había comprado una fruta que se llama kaki y quería hacer una mermelada. Averigüé cómo se hacía la mermelada y hace muchos años atrás me pasó algo parecido con el mismo fin. Hice la mermelada, pero pregunto a mi esposa, pregunto a otra persona cómo se hace, cuánto azúcar, quería poner lo menos posible. Solamente mi esposa me dijo, lo único que te voy a pedir es que no me quemes la olla. ¿Sí? Lo único que te voy a pedir. Entonces, ustedes ya se imaginan cuál fue el resultado. ¿Eh? Él hace así con la cabeza, tal cual. El resultado final fue una rica mermelada, ¿sí? Que varios comieron en casa eh, y
pero también el resultado fue una olla quemada. ¿Por qué? Porque hubo algo que yo me distraje, me olvidé, y hubo una advertencia de parte de mi esposa muy clara. Yo la escuché. Y como yo hago varias cosas a la vez, Elida hace el gesto, ¿verdad? No dejes de revolver, porque en un segundo se te quema. No, 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 tal cual. Yo todo el tiempo revolviendo, pero ustedes ya conocen que a veces uno trata de hacer varias cosas. Hago esto, voy haciendo aquello otro, ya voy yo revolviendo, fui hasta allí, volví. Todo iba bien hasta que en un momento, cuando en esas vueltas que fui y volví, ya estaba hirviendo eso y ya lo revolví, dije, ya está. Pero se sintió un olorcito sospechoso y cuando lo volqué, había sucedido lo que no debía, que es la olla tenía unos 4 milímetros de quemado abajo, ¿verdad? Pero gracias a mis habilidades, eso se eliminó y ya está todo arreglado, ya lo arreglé bien, quedó sin nada de carbón en el fondo de la olla, la dejé preciosa. Ahora, mi distracción provocó un error que podía haber sido grave, que no nos pasa muchas veces, a mí me pasa varias veces. Ahora, no te distraigas, en este caso, en tu vida cristiana, ¿sí? Sigue las indicaciones porque tienen consecuencias, ¿sí? Cuando nosotros nos distraemos tenemos consecuencias. Podemos poner muchos ejemplos. Este es gracioso sobre todo porque lo puedo arreglar. Imagínense, si no lo podía arreglar, no era tan gracioso, ¿sí? Cuando una persona se distrae manejando un segundo la ruta, rápidamente tiene un accidente. No te distraigas. A pesar de ello, la mermelada salió, pero tuve que darme el trabajo de limpiarla. Hay consecuencias de nuestra distracción. La santificación es un proceso que debe ser permanente en la vida del creyente, por 3 razones. Primeramente, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque Dios es santo y Él da un imperativo a nosotros, ¿sí? Al igual que a veces nos dicen tal o cual consejo, revolver la olla, bueno, esto es mucho más claro y de parte del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la primera razón, ¿sí? Y a eso le agregamos lo que Pedro escribe en Primera de Pedro, en la carta Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hablando acerca de que debemos ser santos porque somos un pueblo adquirido. O sea, la razón primera que Dios es santo es seguida inmediatamente por la razón de que Dios nos ha adquirido, nos ha apartado. Dice, no somos un pueblo adquirido, somos una nación santa. Y entonces esto también de cuidar nuestro proceso de santificación, de apartarnos para Dios en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, tiene que ver no tan solamente con nosotros, porque Él no nos llamó a ser una persona santa, Él nos llamó a ser una nación santa, ¿sí? A andar juntos, pero con una manera santa de vivir. Y en tercera instancia, porque el santificarnos, este proceso de limpiar nuestra vida, de limpiar nuestra mente, de que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, honre a Dios, trae consecuencias buenas, porque Dios quiere bendecir a su nación santa, Dios quiere bendecir a cada uno de los santos que somos nosotros, con muchas bendiciones espirituales, como veíamos en Efesios, y muchas más que lo que podemos contar. En una ocasión, Josué, en el capítulo 3 de Josué, los primeros versículos 5, 6, 7, hay una expresión muy recordada que dice, santificados hoy porque Jehová hará mañana maravillas. Es que Dios nos bendice siempre, porque somos sus hijos. De hecho, Dios bendice a todo el mundo, aunque no son sus hijos. El hombre sin Cristo es bendecido por Dios, es bendecido por la vida. El hombre sin Cristo es bendecido por la salud. El hombre sin Cristo es bendecido por la propia palabra de Dios, es bendecido por la iglesia de Cristo. El hombre sin Dios
y aunque no le reconozca, es bendecido por Dios. Pero Dios bendice aún mucho más a su iglesia, a aquellos que ha santificado para Él. Los bendice. Efesios habla de bendiciones espirituales de las que hemos estudiado hace un poco tiempo atrás. Pero eso es como lo inicial que hace Dios. Vamos a decir, aquellas bendiciones que vienen juntamente con la salvación. Pero también Dios bendice, Dios tiene una obra que hace permanentemente en nosotros y provoca bendición en nuestra vida, cosas buenas en nuestra vida como consecuencia de su obrar directo en nosotros y a través de nosotros. Por eso, cuando Dios le dice a Josué, bueno, ahora te toca a vos, Josué, comenzá a caminar, hay que conquistar la tierra, hay que cruzar el río. Josué se levanta y comienza, da las órdenes, el arca va adelante, los sacerdotes, ustedes, el pueblo, todos seguimos atrás y comenzaron a caminar. Pero antes les dice, prepárense, prepárense nación, prepárense, santifíquense cada uno de ustedes, apártense para Dios, porque Dios mañana hará maravillas. Pero hoy limpia tu vida. Hoy pide perdón al Señor si tienes que pedir perdón. Hoy reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu hermano. Está preparado hoy para que el Señor pueda obrar lo que Él quiere obrar. Porque Dios ha preparado obras espectaculares, obras que solamente se le pueden ocurrir a Dios para que andemos en ellas. Es la verdad. Algunas nos parecerán desapercibidas para nosotros, otras increíbles, pero son todas la obra, parte de la obra de la salvación que Dios tiene preparado para formar cada vez una nación más grande de santos. Esas son las razones por las cuales debemos santificarnos. Dios es santo, porque somos un pueblo de gente santa, apartado, ¿sí? Como decía el otro día, un alumno dijo, bueno, pero yo no soy ningún santo, un alumno de un centro de extensión, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cómo que no sos santo, hermano? Sos santo. La Biblia dice que todos somos santos y debemos permanecer en este proceso de santificación. No te distraigas. ¿Están atentos? No te distraigas. Y tercero, podemos dar muchas razones para santificarnos, pero una razón hasta egoísta, una razón pensando en nosotros, por decirlo de alguna manera, podría ser, bueno, es que Dios quiere hacer cosas maravillosas, poderosas a través de nosotros, de la iglesia de Cristo en Peñarol. Y para eso es necesario que hoy yo me santifique, no solo yo, sino el pueblo, la iglesia, cada uno santifique. ¿Pero cuándo? ¿Hoy domingo? Esto es para no distraerse. Todo el tiempo tenemos que estar procurando, estar buscando, estar atentos para santificar nuestra vida. ¿Qué consecuencias trae en nuestra vida entonces el hecho de no santificar nuestra vida? El hecho de que nuestra vida no tenga comunión. Lo que sucede cuando nosotros no cuidamos, no estamos atentos, nos distraemos en cuidar esta relación. Santificaos quiere decir apartarnos para el Señor cada vez más. Cuando nosotros nos distraemos con lo que el mundo ofrece, con otras distracciones, y llegamos a pecar, lo que hacemos es, no caemos de la gracia de Dios, evidentemente, porque la Biblia no enseña esto, pero sí cortamos varios procesos de bendición de Dios para nuestra vida. ¿Cuáles? Yo marqué 4, pero quiero hablar un poquito más acerca del primero. Uno de ellos es la comunión. Otro de ellos es la edificación. Un tercero es el testimonio. Y un cuarto es el propio obrar de Dios. Cuando nosotros no vivimos en santidad delante de Dios, cuando permitimos pequeños grises, pequeños deslices en nuestra vida, cuando estamos desatentos a que cada pensamiento, cada actitud, cada cosa que hacemos
honre a Dios, que busquemos apartar nuestra vida para Él, bueno, lo que sucede es que hay consecuencias. Hay consecuencias en la comunión. Hay consecuencias en la edificación, como no lo voy a nombrar, voy a solamente dar un titular. ¿Qué consecuencias? Bueno, si yo como creyente no tengo una vida santificada, una vida limpia delante de Dios, no puedo edificar el cuerpo de Cristo, del que soy parte. Vos y yo, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia Bautista Nueva Filipos. Y nosotros somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo en base a los dones que Dios nos ha dado. Cuando yo no tengo mi vida limpia delante de Dios, yo no puedo edificar el cuerpo de Cristo. Puedo asistir al culto, puedo estar ahora mismo aquí, puedo cantar, puedo leer la Biblia, puedo ofrendar, puedo repartir un folleto, puedo hacer muchas cosas, pero no voy a estar edificando el cuerpo de Cristo. Uno edifica el cuerpo de Cristo, según la Biblia, a través de los dones espirituales. No edificamos por voluntarismo. No tenemos la capacidad humana para edificar el cuerpo de Cristo porque soy una buena persona. No hay tal cosa. Ni porque tengo buena voluntad. No hay tal cosa. Edificamos un cuerpo espiritual, que es la iglesia, a través de los dones espirituales ejercidos en una relación de intimidad con el Señor. Si no, no edificamos el cuerpo de Cristo. Estorbamos en el cuerpo de Cristo. Es la verdad. Segundo, atenta contra nuestro testimonio. Nuestra falta de santidad delante de Dios afecta nuestro testimonio, ¿sí? Nuestra credibilidad. Yo puedo hablar muchas cosas, pero mi vida no es coherente con lo que digo, no soy creíble, mi mensaje no es creíble. Aunque podemos decir, pareciera una falacia, pero en realidad, desde el punto de vista de las personas que nos ven, en nuestro mensaje incoherente, no teniendo conexión lo que decimos con lo que hacemos, hace que nuestro testimonio sea inefectivo. Por el contrario, que sea contraproducente, haciendo que otras personas hablen mal de la Iglesia de Cristo y del Evangelio de Jesucristo y no consideren la posibilidad de escuchar con atención este mensaje que puede transformar sus vidas por nuestro testimonio, que no es bueno como consecuencia de que, una consecuencia más de nuestra distracción de no permanecer atentos a que nuestra vida esté limpia delante de Dios. Y en tercera instancia, el obrar del Señor en la iglesia. Dios quiere obrar en la iglesia. Dios ha preparado obras para que anduviésemos en ellas. Dios dice que Él ha dejado su iglesia aquí para no tan solamente hacer las obras que yo hice, dice Jesús, sino mayores obras que yo van a hacer, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Tiene que llegar aquella bendición. Es la iglesia. Dios quiere obrar poderosamente y lo hace a través de una iglesia santa. De una iglesia santa. Si no somos instrumentos para honra, Dios no nos utiliza. Si mi vida no es una vida limpia, Dios no me utiliza. Si la iglesia no está limpia, Dios no la utiliza. Podemos tener el templo abierto, podemos tener muchas reuniones, podemos leer la Biblia todos los días, cantar 24 horas por día, pero si mi vida no está limpia y ordenada delante de Dios, Dios no utiliza mi vida. Pero no quiero hablar de estos tres más, quiero enfocarme un poquito más en el primero, la comunión. Mi falta de santidad delante de Dios afecta la comunión. Y la comunión tiene tres aspectos. La comunión con el Padre, la comunión con Dios, la comunión con mis hermanos y una comunión conmigo mismo. Hoy en día se habla acerca de, bueno, uno tiene que sentirse si vos te sentís bien con vos mismo, te sentís bien con el universo. Esto es lo que se habla popularmente, ¿no?
Vos tenés que sentirte bien, no importa si a otro le gusta o no le gusta, vos sentiste bien con lo haces, mucho hedonismo por ahí, ¿verdad? Y si te sentís bien vos, los demás que revienten. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. La Biblia enseña que para yo sentirme bien y en paz, debo, como cristiano, debo mantenerme dentro de esta relación con Dios. Y esta relación con Dios que ha sido provista, esta posibilidad provista por Dios, es una relación en la cual yo me debo mantener limpio delante de Dios, apartado para Él, no un poco apartado, sino totalmente apartado. ¿Sí? De esto se trata. El Señor Jesús dijo, o están conmigo o están contra mí. Nosotros hemos sido totalmente salvados, totalmente rescatados, totalmente perdonados, totalmente santificados. Debemos permanecer en esta santificación. En primera instancia, esta comunión que es afectada por nuestra falta de santificación, de estar desatentos en nuestra vida y permitir esos deslices, afecta nuestra comunión. Pero somos llamados en el Evangelio de Juan capítulo 4 a permanecer en un tipo de actitud frente al Padre, como adoradores en espíritu y en verdad. Y esto habla de lo contrario, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como hombres y mujeres santos delante de Dios, apartados para Él. Que nuestra vida sea una vida de adoración, en espíritu y en verdad. Este pasaje, si vamos al capítulo 4 de Juan, nos relata acerca de una diferencia que había entre los samaritanos y los judíos. Y decían, nosotros adoramos acá, ustedes adoran allá, no que acá hay que adorar, no que este es el mejor lugar, que acá hay más energía, como se dice hoy. Sin embargo, el Señor Jesús dice, paren las rotativas. No importa dónde estés. No importa si estás en Jerusalén o estás en la China o estás en Montevideo. No importa si estás mirando hacia tal lugar o hacia tal otro. No importa si estás en el templo de Pablo Minelli 5013 o estás ahora en tu casa. No importa si estás de corbata o estás de camisado, como Brian, en palabras de Élida. No importa. Pero dice que el hombre, la mujer de Dios, debe buscar permanecer en una actitud de adoración en espíritu y en verdad. No importa el lugar, pero mi corazón debe buscar ser un verdadero adorador todo el tiempo. Sinceramente delante de Dios, no mintiendo. Yo puedo mentirle a ustedes tranquilamente y descaradamente, soy un buen actor, pero a Dios no puedo mentir, no puedo adorar de mentira a Dios, no hay manera. Proverbios capítulo 3, versículo 6 nos recuerda que debemos tener al Señor en todos nuestros caminos, no en algunos caminos, no en lo que tiene que ver con mi vida de fe, mi vida de iglesia. Ahora, en mis estudios, bueno, es otra cosa aparte, ahí me manejo yo. O en el trabajo, el trabajo es así, de otra manera no puedo trabajar. O sea, en realidad el llamado del Señor es a que en todos nuestros caminos podamos ser verdaderos adoradores, honremos, tengamos presente al Señor. Nuestra vida debe ser santa en todas las áreas de nuestra vida. Y a veces es más fácil hacer este tipo de vida en el templo, ¿sí? Que nos ven, o en un culto, cuando nos vemos juntos, o en alguna actividad pública, pero en otras no. A algunos les cuesta mantenerse como adorador, o sea, como alguien que honra al Señor, santo delante de Dios en su trabajo, o cuando está solo en la casa, o con su familia, o con su esposa, ¿sí? O con sus hijos. Cuando uno se equivoca, por eso hay advertencias en que a los creyentes, mujeres, respeten a sus esposos. Varones, amen, respeten a sus esposas. Hijos, obedezcan, respeten a sus... O sea, padres, respeten a sus hijos. Honren, no provoquen a ir a sus hijos. Hay muchas dimensiones en el trabajo, que tú sí sea sí, que tú no sea no.
en todas las dimensiones de nuestra vida, en los estudios, en la vida social, en nuestro compromiso social con nuestra sociedad uruguaya. En todos los aspectos tenemos que ser, al fin y al cabo, adoradores. El Señor nos da una promesa en ese tipo de relación. Cuando estamos en comunión, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es como consecuencia de mantenernos en comunión con Dios, no distraídos. A veces estamos muy atentos ahora, pero en cuanto terminó esta reunión nos distraemos, bajamos la guardia, dejamos que se nos acabe el aceite. En segunda instancia, hermanos, la falta de santidad delante de Dios, esta distracción, que a veces decimos, no, fue un momento, pero cuando nosotros no remediamos, inclusive, ese momento, esa distracción, y bueno, me equivoqué, y seguimos, nosotros tenemos el llamado de la palabra de Dios a arrepentirnos. Si nos hemos distraído, es bueno decir que debemos atender. ¿Y qué es lo primero que debemos atender? Bueno, primeramente al arrepentimiento, al reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios, para poder volver a engancharnos en cuanto a la comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios si nos distrajimos en nuestra manera de vivir en algún área de nuestra vida y estamos en pecado. Tenemos que pedir perdón. No es que, me equivoqué, disculpe. No, disculpe, no, pida perdón. ¿Cuántas veces decimos, sobre todo pasa en las relaciones más cercanas, disculpa, bueno, no fue mi intención, y con ese no fue la intención, las cosas continúan, no fue mi intención, no, perdón. Hasta nuestras relaciones personales lo hacemos. Estamos muy desacostumbrados a pedir perdón, hermano. Cuando un hijo o un padre o un amigo hace algo que te das cuenta que te equivocaste, no pidas disculpa o disculpame, o sea, no me tomes en cuenta esto. No, pedí perdón. ¿Sí? Es necesario reconocer delante de Dios, esta misma actitud la tenemos muchas veces delante de Dios. Disculpa, no, perdón Señor, me distraje, me dejé llevar, no me di cuenta cuando quise acordar, perdón. Debo preocuparme, estar atento y no distraído, preocuparme por esto, porque afecta, como vimos, no tan solamente la edificación del cuerpo de Cristo, mi testimonio y lo que Dios quiere obrar en mi vida y en la iglesia, sino en primera instancia mi comunión con el Padre, mi comunión con mi Señor. En segunda instancia, mi comunión con mis hermanos. La Biblia nos enseña claramente, Romanos 12, 18 dice, en cuando dependa a ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y esto no se refiere exclusivamente con los creyentes, con todos los hombres. O sea que no tenemos que ser personas que permanentemente estemos buscando líos, ni siendo, ni provocándolos, ni fácilmente enojándonos con todas las personas. Tenemos que ser conocidos como personas de paz. Y por supuesto, entre nosotros como cristianos, de la misma manera. Tenemos que procurar que haya paz entre nosotros. La paz no es ausencia de guerra. Eso lo aprendí en el liceo. ¿Qué es paz? Me acuerdo de una profesora de historia que tenía, ¿qué es paz? Y todos decimos, bueno, cuando no hay guerra. No, eso no es paz. De hecho, los romanos, en el contexto bíblico, se habla históricamente de la pax armada, paz con X, ¿no? Pax armada. ¿Por qué? En realidad había una sensación de paz como consecuencia de una invasión. O sea, había una invasión de los soldados romanos en muchas naciones habían sido invadidas, muchos pueblos. Lo que había eran destacamentos romanos, ¿sí? Centuriones con 100 hombres en muchos lugares, a través de muchos caminos que se habían hecho, y había paz. Pero eso no era paz. Eso era calma. Pero paz es otra cosa. Paz no es la ausencia solamente de guerra. Es bienestar, es como la salud. La salud no es solamente ausencia de enfermedad.
es bienestar. Es que no tan solamente yo no esté gripado, sino que me sienta bien, que pueda producir, que esté alegre, que esté pleno. El Señor quiere que nosotros tengamos paz, comunión entre los hermanos, es paz entre los hermanos, pero no ausencia de conflictos. No es que hay paz entre nosotros porque no estamos peleados. Yo me hablo con todos, yo me vinculo con todos. No, eso no es paz. Si es eso solo, no es paz. La paz que Dios quiere es comunión. ¿Sí? Comunión es como tuviéramos un solo corazón. ¿Sí? Procurar ver al otro como superior a uno mismo, queriendo servirle, queriendo honrarle, procurando lo mejor, gozándome cuando Él se goza. Es necesario gozarme cuando es hay motivos para gozarse. Conseguiste trabajo, salvaste el examen, te arreglaste con tu novio, con tu novia, con tu esposo que estaban peleados, te sanaste de una enfermedad, murió un familiar, es motivo para entristecerme, no solamente que el Señor te consuele. No, el Señor te consuele, pero el Señor también te va a consolar a través mío. Tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Paz entre los hermanos es comunión, es que haya el mismo sentir. Filipenses capítulo 2 lo utilizamos mucho cuando hablamos, hermanos, acerca de lo que hizo el Señor Jesucristo, no tomando el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Tomó forma de siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no tenemos que olvidar cómo comienza ese pasaje, que dice, haya en ustedes este mismo sentir. El hecho de estar dispuestos al sacrificio, pero no el sacrificio con pesadez o con pesadumbre, sino el sacrificio con amor. Dice que el Señor de tal manera nos amó que se dio a sí mismo. El sacrificio que tenemos que hacer nosotros es por amor a los demás. Tenemos que pensar en los demás. Si es necesario sacrificar algo de mí, debo hacerlo por amor a ustedes. Este es el tipo de relación que tenemos que tener en comunión en Cristo. Todo es posible en Cristo. Mi comunión con el Padre es posible en Cristo, solamente. Mi comunión con ustedes, con mis hermanos y con los que no están aquí, es posible solamente en Cristo. Porque sin Cristo, la relación que yo tengo a través de la obra de Jesucristo en la cruz, sin ser yo una persona en relación con Dios, que esta comunión con Dios es la que me permite una comunión con mis hermanos. Sería imposible, porque yo soy de Peñarol y vos sos de Nacional. ¿Se entiende? ¿Verdad, Cristian? Porque yo como muy dulce y vos sin azúcar. Porque no te gusta el deporte, a mí me encanta el fútbol. Porque vos tenés una manera de pensar en cuanto a la política de esta manera y yo de otra manera. Porque somos ustedes multidimensionales. Y porque somos tan diferentes. Yo nací en el Cerrito de la Victoria y vos naciste en Carrasco. Y vos sos del interior y yo soy de Montevideo. Y somos muy diferentes. Y yo tengo corbata y vos detestás las corbatas. Entonces, ¿qué nos une? El amor en Cristo. Tenemos comunión y debemos procurar atentamente, sin distracción, la comunión en Cristo. Proactivamente. Esto no es mágico. Esta es la obra de Dios. Y hay una advertencia de parte del Señor. Inclusive, no sigas adelante con tu deseo de adorarme, dice el Señor. Dice, si cuando vas a dejar tu ofrenda, te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, no al revés inclusive. Por supuesto, que vos tenés algo con tu hermano, peor todavía. Pero si vas a dejar tu ofrenda y te das cuenta que vos mismo no tenés paz, porque están peleados con tu hermano, dejá la ofrenda allí. La das el domingo que viene, la das el mes que viene. Pero no se te ocurra que va a ser agradable a Dios la ofrenda en dinero
en un cabrito o la ofrenda de tu vida si vos mismo no tenés comunión con tu hermano? En el 1 de Juan dice, ¿cómo dicen ustedes que aman a Dios a quien no ven? ¿Cómo pretendemos nosotros decir que tenemos comunión con Dios si no tenemos comunión con nuestros hermanos a los que vemos todos los días? ¿Cómo? Y en tercera instancia, comunión con nosotros mismos. Al revés de lo que piensa el mundo, la comunión con nosotros mismos es necesaria, pero no es la primera, es la última, para mi manera de ver las cosas. Como cristiano no puedo estar en paz conmigo mismo si antes no estoy en paz con ustedes. Y no puedo estar en paz con ustedes si antes no estoy en paz con Dios. Yo necesito comunión con Dios, primero y permanentemente, para estar en paz con ustedes. Si yo estoy mal con el Señor, seguramente con ustedes me voy a pelear. Y como soy el pastor no me voy a pelear, pero mi preocupación va por otro lado. Yo voy a estar en paz con ustedes si yo estoy en paz con el Señor. Y como consecuencia, yo voy a estar en paz. Hoy hacía leer Brian, terminando de esta manera, el Salmo 32. Justo lo tenía marcado. Y ese salmo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día y fueron, no me acuerdo, mi llanto como grandes sequedades de verano, por allí. Habla acerca de la angustia que había en el corazón de este hombre. Había mucha angustia. Pero en ese mismo pasaje habla, les invito a buscar allí Salmo nuevamente, ahora el Salmo 4, no ese mismo Salmo, no, en el Salmo 4, versículo 3, 8. Salmo 4, 3, 8. Dice, sabed, es una oración al Señor, y en el versículo 8, versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la que ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo que por lo general le decimos a los niños, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Cuando nos acordamos de noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Si vemos el contexto de este pasaje, habla acerca de la comunión de este hombre con Dios. No hay tal cosa como estar en paz para dormir si yo no estoy en paz con Dios, si no estoy en comunión con Dios. El consejo del Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es traducido, tenés que arreglar tu comunión con tus hermanos, o con tu hermano, con tu esposo, con tu hijo, antes que se venga la noche, porque no vas a poder estar en paz ni siquiera para dormir. El llamado a permanecer atentos a aquellos pequeños deslices que nos alejen de permanecer limpiándonos o santificándonos delante de Dios es trascendente, porque Dios es santo, porque somos pueblo santo, porque Dios quiere obrar maravillas entre nosotros. Y hay consecuencias, hermanos, si no nos mantenemos santos delante de Dios. Hay consecuencias, por supuesto, en la iglesia. No es posible edificar la iglesia de Cristo, no es posible dar un testimonio valedero de nuestra fe, y no es posible esperar que Dios obre maravillas entre nosotros. Pero antes que esto, hay consecuencias en la intimidad con Dios. No tengo comunión con Dios, no voy a tener comunión con mis hermanos. Y esto es una bola que va creciendo, pero debo parar, debo cortar con esta situación porque también a mí me va a traer falta de paz. Yo quiero tener comunión en mi paz, en mi corazón, con mis hermanos, necesito permanecer en santidad delante de Dios, porque Dios mañana va a hacer maravillas. Que Dios te bendiga.